Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conversación organizada desde la Fundación Disenso. Ya saben que creemos en el derecho a disentir, creemos también en la capacidad que desde distintos ángulos tienen los individuos y determinadas organizaciones para proponer nuevas ideas y alternativas al mundo que nos toca vivir. Y hoy me da mucho gusto presentar y entrevistar, en definitiva, charlar y dialogar con el periodista y abogado Aldo Mariátegui Bosé. La idea es charlar sobre la situación de Perú, la situación de América Latina, como les digo, desde un punto de vista distinto, ¿no? Y en primer lugar, pues bienvenido, Aldo. Muchas gracias a este espacio de disenso, gracias por compartir tiempo con nosotros y gracias por participar de esta tertulia, ¿no? Bueno, pues la verdad es que bienvenido Aldo, es un placer y bueno, ojalá esta entrevista la pudiésemos tener presencialmente, ¿no? En la Fundación, pero vivimos tiempos complicados. Me viene a la mente el título del libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Vivimos tiempos recios, ¿no? Vivimos tiempos recios y aprovechamos estas herramientas de Zoom para charlar, ¿no? Y hoy vamos a charlar pues al final de la situación del Perú y de América Latina. Y una primera pregunta quizás, que es una pregunta interesante, es, bueno, Perú en definitiva ha sido uno de los grandes ejemplos de desarrollo en Iberoamérica durante los últimos 20 años, ¿no? Independientemente de los problemas políticos que haya podido tener el país, los porcentajes de crecimiento del PIB anuales pues han sido muy interesantes. Es uno de los casos, digamos, de crecimiento económico exitoso en la región con países como Panamá o como Chile. Desde tu punto de vista, como persona que ha participado de la vida política, de la vida social del Perú, ¿qué explica el crecimiento que ha experimentado la nación durante estos últimos 20 años? A ver, déjame hacer un poquito de arqueología, porque eso es importante. ¿De dónde viene esto? Perú tiene un gobierno militar de izquierdas, muy de izquierdas, en la década del 70. Golpe de Estado de Velasco Alvarado. Imagínate un Hugo Chávez sin dinero y sin gracejo, porque por lo menos Hugo Chávez tenía algo de gracia. Velasco no la tenía para nada. El dictador Velasco no la tenía, un hombre más bien antipático, gracias a Dios, porque eso permitió que no quede un partido ni nada que reivindique mucho su memoria, porque no era nada carismático. Y tuvimos un gobierno muy de izquierdas que hizo la reforma agraria más profunda de Latinoamérica, después de la cubana, expropió a diestra y siniestra, estatizó una cantidad de empresas públicas tremenda. Fue un gobierno muy de izquierdas, ¿no? Que duró hasta el año 75. Y ahí vino un gobierno un poco más moderado, tampoco no mucho más moderado, de Francisco Morales Bermúdez, otro militar, y ahí vinieron las elecciones. Y todo este modelo económico nefasto quedó instaurado en la Constitución del 78, que hizo mucho daño. Viene el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, un gobierno ni chicha ni limonada, malo, no reformó, no cambió el modelo dejado por Velasco, se desata Sendero Luminoso, empieza la inflación muy fuerte, un gobierno blandengue, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Rajoy era Bismarck al lado, o sea, era un gobierno completamente blando, muy malo. Y después viene lo que nosotros en Perú llamamos el apocalipsis, o sea, es el gobierno del APRA. La primera avenida, la segunda avenida del diablo al mundo fue la de la García. Fue terrible. Hiperinflaciones, coche bombas, desastre económico. Se trata de profundizar incluso el modelo velasquista con la extracción de la banca. Horroroso todo. Cosa que García reivindica años después cuando es elegido, increíblemente, porque no sé cómo lo pudieron elegir, nuevamente presidente de la República en el 2006, y lo hizo bastante bien. Era otro García. El primer García, el García joven, es un desastre, corrupción. A mí me estallaron 5 coches bombas cerca. O sea, no, 3 coches bombas, los otros eran normales. O sea, yo conocí eso. Perú era Beirut. Horroroso. No había agua, no había repuesto, una calidad de vida tremenda. Horroroso fue todo. Entonces viene el gobierno fujimorista y vino primero el famoso choque con... Él derrota a Vargas Llosa, cosa que Vargas Llosa nunca le va a perdonar porque el ego de Mario es del tamaño de un edificio, y que le haya ganado pues un japonés desconocido, eso nunca lo va... Y es una de las razones de este odio enfermizo que le tiene Vargas Llosa al grupo fujimorista, ¿no? Tiene una cosa, porque a Alan García le perdonó mucho y no le ha perdonado nunca a los fujimoristas, porque dentro del ego de Mario, yo lo conozco mucho a Mario, Mario nunca va a perdonar que le haya ganado un desconocido.
Entonces, Fujimori, todo lo contrario de lo que había propuesto, instaura un modelo económico bastante coherente, sobre todo en su primer gobierno. Fujimori fue un poco como Menem, un primer buen gobierno y un segundo gobierno mediocre tirando para malo. Y dentro de lo que hace Fujimori hay pues toda esta polémica del famoso autogolpe del año 92, cierra el Congreso, que era un Congreso opositor, que no lo dejaba gobernar, la Corte Suprema estaba tomada por Alan García, el Tribunal Constitucional también, bueno, eso es una historia muy complicada. Convoca elecciones y dentro de estas elecciones que él después, para un Congreso Constituyente, sale una constitución que eso ha sido muy importante para el cambio económico del Perú, la Constitución del 93, que hay que defenderla con uñas y garras, y que va a ser el problema de Chile, que van a cambiar la de ellos. Esa Constitución, el capítulo económico es maravilloso. El resto de la Constitución repite viejas taras de las constituciones peruanas, ese presidencialismo mezclado con parlamentarismo, que lo que ha generado son todos estos cierres de Congreso y todas estas vacancias. El sistema está desequilibrado. O tienes un sistema presidencialista puro como Estados Unidos, tienes un sistema parlamentarista como España, pero estos híbridos no funcionan. Y esta Constitución ha sido básica para el desarrollo. Fujimori hace una serie de reformas interesantes, porque Fujimori hizo cosas buenas como hizo cosas malas, hizo cosas muy buenas en el campo económico, y él apuesta muy fuerte por la agroexportación, el turismo y un elemento bien importante, la minería. Él lleva una nueva ley de minería y empieza a ver grandes inversiones mineras, y como tú sabes, desde el Virreinato del Perú, Perú es un país básicamente minero. Entonces, cae Fujimori y toda esta situación política, hay una crisis muy seria, al final Fujimori en el año 98, una crisis tremenda, casi una depresión económica, porque se junta la crisis rusa, la crisis asiática, un fenómeno del niño tremendo que destroza la agricultura y la pesca. Vienen los gobiernos post-fujimoristas, y en el año 2004 empieza este boom tremendo del precio de las materias primas. Se dispara el cobre, el oro, la plata a precios inéditos. Y eso se junta con las reformas que se habían hecho en Perú en el buen camino. Entonces los gobiernos de Toledo, de García y hasta el de Humala no tocan, sí, Humala un poco, pero no tanto, no tocan el modelo económico per se. Es un modelo económico liberal. Y las cosas caminan bien, hay un crecimiento muy fuerte, se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos que también es importante. El Perú ya había saneado en la época de Fujimori todo el problema de la tremenda deuda externa que le dejó Velasco por armamentismo, por el gasto en el oleoducto y una serie de derroches y subsidios masivos. Todo eso lo había solucionado Fujimori en su momento. Entonces el Perú se empieza a crecer tremendamente, ¿no? Entonces yo diría que, claro, dentro de eso no hay que menospreciar, es un tema muy importante, aparte de las reformas económicas, que ahí se quedaron, no se hicieron la segunda generación, que eso es lo que siempre se le acusa a Fujimori, los gobiernos vinieron después. Había una reforma de segunda generación que no se hicieron, en el campo del Poder Judicial y varias cosas más, pero el boom minero, unido a este cuadro económico liberal que ahora está en peligro, lamentablemente, no sabemos qué viene en las próximas elecciones, en la Constitución del 93, este capítulo económico, eso es importantísimo. Entonces, si tú me preguntas cuál es la razón, ha sido esta. Ahora, luego, los peruanos, pues como somos nosotros, se nos ocurrió elegir a Ollantumala, una cosa que no sé por qué, no sé, un hombre muy mediocre, que ahí vamos a hablar más adelante, que estuvo metida la mano de Lula detrás, casi gana, apoyado por Chávez, que le ganó a Alan García felizmente el año 2006, y con Humala ya el crecimiento se frena, ya empiezan a hacer tonterías, gastos estúpidos, etcétera, pero después ha venido pues lo de PPK, toda la inactividad política, ahora como estamos ahí, ¿no? Pero si tú me preguntas es eso, la Constitución del 93, el boom minero, la estabilidad y que se mantuvo el modelo económico y se desmontó. Pero la Constitución del 93 desmonta, y eso hay que darle el crédito a Fujimori. Fujimori desmonta el modelo económico que había dejado este chavista o proto-chavista que fue Velasco Alvarado, el cual sabes. No, es muy interesante toda la explicación y efectivamente, como bien dices, la arqueología se merece la pena, ¿eh? De Lima en los 70s, junto a Noriega, porque la escuela de Chorrillos, y Chávez por eso tenía esa admiración tremenda a Velasco. Ah, eso no lo sabíamos. O sea, hay una relación educativa, ¿no? Fue a estudiar a la escuela de Chorrillos, otro que fue Noriega, o sea que la escuela de Chorrillos no ha sido muy positiva, y bueno, el otro aprendió el narcotráfico. En el tema de él siempre hablaba de Velasco.
estos militares naceristas, como le dijeron a Velasco en su momento, estos coroneles naceristas que hubo en el Perú, él los admiraba mucho. Sí, 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 sí. A pesar, es increíble, ¿no? Porque a pesar del crecimiento, por esas medidas de estabilidad macroeconómica, liberales, el boom minero, la derrota al terrorismo, ¿no? Porque se derrota parcialmente al terrorismo durante la década de los 90. Una cosita, no, casi totalmente. El terrorismo hoy en día, el último atentado fuerte fue un bombazo frente a la Embajada de Estados Unidos al comienzo de Toledo. De ahí no ha habido más. Fujimori los exterminó a Senderos Luminosos, terminó el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Hay un bolsón pequeño, pero son guardaespaldas de narcotraficantes en el Alto Guayaga, en una zona donde hay narcotráfico, pero no, ya no es el peligro lo que fue. Me olvidé decir eso, la paz política fue muy importante, ¿no? Fujimori acabó, los destruyó completamente a lo que era el terrorismo. Tienes razón. Me había olvidado mencionar ese tema que es muy importante. Ahora, a pesar de todo eso, crecimiento, cierto orden social y tal, se percibe inestabilidad en el Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué razón explica la inestabilidad? A ver, hay varias causas. Algo que me había olvidado mencionar, que es bueno que me lo hayas dado en esta digresión que has tenido, es que la pobreza baja dramáticamente en Perú con este modelo económico, porque mucho se habla de que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y todos esos clichés que siempre repite la izquierda. No, la pobreza baja de un 40 y tantos a un 20 y tantos %, baja radicalmente. Ahora, evidentemente esa clase media que se crea es una clase media que ahora el COVID la ha movido mucho, pues es una clase media, es una clase media emergente. Entonces, claro, todavía el límite no está el colchón no es muy sólido, pero baja muchísimo la pobreza. ¿Qué pasa en el Perú? Lo que pasa es que el sistema de partidos políticos, quedó devastado. Fujimori lo carga. Antes tenías en la derecha el Partido Popular Cristiano, tenías luego Acción Popular un poquito más para acá, tenías al APRA, el partido histórico de toda la vida de Perú, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada en los años 20, que ha sido siempre como una especie de sobre, ¿no? El partido ahí grande, fuerte, y la extrema izquierda. Todo ese sistema de partidos queda muy desprestigiado por todas estas crisis de los años 80, que fueron espantosas, y Fujimori sale como outsider y este sistema se derrumba. Entonces, ¿qué queda en esta década? Esta década primero tuvimos pues la victoria de Toledo, luego vino García que le gana con el susto que nos pega Ollanta-Humala, apoyado por Venezuela, que casi que ganó la primera vuelta, ojo con Humala el 2006, y que hizo que mucha gente termine votando por García. A mí me decían el manco una época en la televisión, porque dije que me cortaba una mano antes de votar a García, por todo lo que había hecho García en el primer gobierno, y tuve que votar por García, porque el otro era mucho peor. Yo tuve que votar, yo no podía ver en pintura a Alan García, tuve que perdonarle todo y hasta conversar con él, etcétera, porque claro, García fue el salvador, le ganó la segunda vuelta, hizo un gobierno razonable, y claro, el único que le podía haber ganado en ese momento fue García, porque García todavía era el tigre político, que después perdió mucho del olfato, pero en ese momento hizo muy bien la elección y le ganó. Otro no le hubiera ganado Humala. Entonces, no hay sistema de partido, pues, no hay partido. Entonces, lo que ha habido es el Perú posible, que el partido de Toledo duró lo que duró Toledo, era caudillismo. El APRA es una sombra de lo que es, los otros partidos también. Humala fue una cosa aluvional, caudillista, el grupo de PPK también. Entonces, y lo que hay ahora es un archipiélago de partidos, porque dicen partidos, pues son clubes, en verdad, que están tratando, que controlan ahora el Congreso. Tienes un montón de partidos políticos. Para las próximas elecciones va a haber como 20 y tantos presentados. Entonces, claro, el sistema político es inestable. Otra razón es lo que te mencioné, pues que la Constitución es un desastre porque es semipresidencialismo parlamentarista. Entonces, si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, la vida se la hacen espantosa. Y es lo que le pasó a PPK, lo que le pasó hace muchos años atrás a Bustamante y Rivero, a Belaúnde en el primer gobierno, o a Billinghurst a comienzos del siglo XX. Entonces, este sistema que no sé por qué nos ha cambiado y viene del siglo XIX, hace mucho daño, trae mucha inestabilidad. Y la derecha se suicidó, pues, porque la derecha ganó las elecciones, las dos variantes de la derecha, PPK, que es la derecha, digamos, blanca, la derecha tecnocrática de cuello y corbata de Lima, ganó las elecciones a nivel del Ejecutivo, y el Parlamento lo ganó Keiko Fujimori, que digamos que la derecha popular, más chola, más popular, digamos, ¿no? Y en lugar de ponerse de acuerdo y gobernar juntos y hacer las cosas bien, se dedicaron a pelearse. Keiko Fujimori quedó con un rencor terrible porque ella pensaba que
le habían robado la elección, que fue una elección rara en realidad, que le habían robado la elección por los 40.000 votos que ganó PPK, y desde el primer día los dos se agarraron como perro y gato, porque PPK tampoco tuvo la menor muñeca. Yo creo que ya estaba, ya la edad le había hecho daño, no tuvo la menor muñeca para manejar el tema, y luego se descubrieron todos estos temas que, claro, tú me has pedido que hable más adelante de Odebrecht, y se tumba abajo a PPK, y se tumba lo que había. O sea, el sistema político peruano, y si quieres pasamos a lo de Odebrecht, ¿no? Que era lo que me habías dicho. Sí, porque al final, efectivamente, la corrupción y Odebrecht al final afectan, impactan, ¿no? La situación que vivimos ahora de inestabilidad política absoluta es ¿por qué? Porque todos los sistemas, lo poco que había de política formal en el Perú quedó destrozada por el tema de la corrupción brasilera. Los brasileros, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, son varias empresas brasileras, entraron a coimear a saco. Coimear, creo que no sé si se usa también en España, es dar o bajo. Entraron a coimear, a dar dinero a saco, y lo que hicieron fue corromper a todo el sistema. Y cuando Estados Unidos revela que Odebrecht ha estado haciendo en Nueva York, revelan que Odebrecht está haciendo todos estos negociados, ahí hay un cortocircuito en toda Latinoamérica y especialmente en Perú. Y por eso tenemos tantos presidentes presos, pues. Porque recibió plata García, recibió dinero Yantumala, recibió dinero PPK, y ahora Vizcarra están empezando a aparecer un montón de cosas que también ha hecho con los brasileños. Entonces tenemos 4 presidentes presos, más Fujimori, que sigue preso, injustamente en mi opinión. Yo no soy fujimorista, pero a Fujimori le habían dado un indulto, y los indultos no se revierten. A mí me cuesta mucho en España cuando me dicen, oye, pero si ya lo indultaron, ¿cómo? Bueno, así en Latinoamérica, pero ¿qué quieres que te diga? Such is life in the tropics. No se puede revertir un indulto. A él le revirtieron un indulto. O sea, es una barbaridad legal, pero bueno, barbaridades legales tenemos muchas en Latinoamérica. Entonces, Odebrecht, que eso está un poco con lo que me estás preguntando al final también del Foro de Sao Paulo. ¿Qué sucedió? Se forma el Foro de Sao Paulo, y al comienzo la preeminencia del Foro de Sao Paulo era de los venezolanos. Entonces Venezuela empieza a repartir dinero, apoyan a Correa, apoyan a Evo Morales, tienen mucha cercanía con, bueno, a Nicaragua también, mucha cercanía con el peronismo, empiezan a extenderse, ¿no? Los venezolanos. Y apoyan a Ollantumala. Y Humala, el año 2006, no es el Humala que gana las elecciones, que ya se había moderado. El Humala de ese momento es muy radical, y se ha probado, y es una de las causas que le están siguiendo, que recibió dinero de Venezuela. Esta es otra historia. A mí me parece muy mal cómo están procesando unos presidentes en Perú, porque el aporte ilegal de campaña no es lavado de activos. En el Perú los han acusado a Humala, Nadine Heredia, a PPK y alguno más, aparte de otros juicios. Algo que los han acusado también de esto es por lavado de activos. Eso no es lavado de activos, es aporte ilegal de campaña. Keiko Fujimori también la detuvieron por eso, y eso no es lavado de activos. Pero bueno, esa es otra historia, son las barbaridades legales a las que estamos acostumbrados en la zona, porque confunden perro con gato. Ese es otro delito mucho más serio. Pero ahí hay mucha política detrás. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, pierde Humala por poco con García, y después regresa Humala apoyado por los brasileños. ¿Qué había pasado? Lula le toma el relevo a Chávez, ¿no? Chávez se enferma, pasan todas estas cosas, se muere. Y el Foro de Sao Paulo lo pasa a manejar el señor Lula, ¿no? El PT, el Partido de los Trabajadores. Y Lula, tú sabes que Brasil siempre ha sido un PT. Brasil, desde el barón de Castelblanco y todos ellos, siempre ha tenido, ¿no? Desde el imperio brasilero, siempre ha sido expansionista, siempre ha mirado la zona como su patio trasero, siempre ha tenido choques con los americanos, con los estadounidenses en ese sentido. Y Lula, a pesar de ser izquierdista, tenía esa vocación imperial, y él quiere extender, dominar a todos los países de la zona, exportar su modelo político. Y como hombre pragmático y poco escrupuloso que es, se une con las constructoras y dice, vamos de la mano. Yo voy a estos países, yo empujo que tú hagas obras ahí, tú coimeas a los políticos para así tenerlos de la mano, y Brasil expande su influencia. Entonces se hace Brasil S.A., ¿no? Dentro del Foro de Sao Paulo. Un hombre muy importante es Walter Pomar. Ojo mucho a ese hombre, porque ese era el secretario del Foro de Sao Paulo y anduvo muy metido. Y, por ejemplo, en el Perú se metieron con Humala para la segunda vez que Humala gana, ¿no? El 2011 le metieron mucho dinero a Humala, mandaron a varios expertos, Barbosa y este señor Luis Fabre, varios expertos en comunicaciones bastante buenos para la campaña,
mandaron un chorro de dinero y ganó Humala. Ahora, Humala después tiene un pleito con ellos. Yo no entiendo porque lo que yo sabía como periodista, estaba en correo, estaba bien enterado para qué, es que habían pactado que él iba a comprar los aviones Tucano, que le iba a dar 4 o 5 represas eléctricas que le interesaban a los brasileños en la selva peruana, que les iba a dar el gasoducto del sur y que Perú iba a entrar a UNASUR. Se iba a salir de la OEA o iba a bajar su permanencia en la OEA y se iba a esta especie de OEA sanitaria que había hecho el Foro de Sao Paulo. Pero, sorprendentemente, Humala no sé cuál fue el pleito entre ellos. No. Humala se abre, no hace un gobierno tan pro-brasilero. Lo único que les entrega en la postrimería del gobierno, y que gracias a Dios no se ha ejecutado porque es un elefante blanco, un gasto tremendo, es el gasoducto al sur. Pero Humala no es el títere que todos esperamos los brasileños. Y luego, como tú sabes, se cayó todo el esquema brasilero con esto que se ha descubierto la corrupción, con la corrupción de Lula, el gobierno desastroso de Dilma Rousseff, la vacancia de Dilma Rousseff. Entonces, claro, ese gran motor del Foro de Sao Paulo, que era Brasil, ha caído. Y Venezuela es un estado fallido, ¿no? O sea, es un estado colonizado por Cuba. Cuba lo tiene totalmente dominado, pero no funciona, pues con las justas persiste, subsiste. Entonces, claro, ha bajado está ahí latente el tumor, pero ha bajado mucho en intensidad. Han tenido un segundo aire, están teniendo cierto segundo aire con la victoria de los peronistas en Argentina y ahora la de Evo Morales, increíble, la victoria de Evo Morales, los pueblos no aprenden, en Bolivia. Bueno, y López Obrador, ¿no, Aldo? Y López Obrador en México, ¿no? López Obrador yo creo que va más por libre, no está tan metido con los venezolanos ni los brasileros. México no vive tan cercano a nosotros, ellos están un poco en su nota, ¿no? Allá arriba, mirando más a los americanos. López Obrador es un demagogo espantoso, es un izquierdista de corazón, y no sé si eso va a acabar bien. Claro, coquetea, dice eso, pero no se le nota tanto su presencia en la zona. Tú que has vivido en Centroamérica, has visto México, nunca, no va más allá de Panamá, ¿no? Hasta Panamá llega la influencia mexicana, un poco que ellos ven a Latinoamérica lejana, lo ven coto de Brasil, de los americanos, no meten mucho las narices en Sudamérica. Hasta Costa Rica llega su influencia. Panamá llega hasta Costa Rica yo diría que México llega a su influencia. Hay una pregunta que seguro que todos los que nos ven les interesa muchísimo por la que está cayendo, ¿no? También en España, ¿no? Y es extrema izquierda en Perú. ¿Qué fuerza tiene? ¿Cómo está? ¿Qué organización es la expresión de esa extrema izquierda peligrosa, antisistema, que quiere, digamos, profundizar en las ideas y en la agenda del Foro de Sao Paulo? A ver, en Perú, que debe darse en otros países, hay como 2 variantes dentro de la izquierda. Hay lo que nosotros en el Perú llamamos los caviares. Es un término que se importó de Francia por Mitterrand, llegó a Lima, yo ayudé mucho a popularizarlo, y eran los grupos de gente generalmente de origen pudiente, chicos que se radicalizaron en los 60, los 70, cuando eran chicos, fueron muy de extrema izquierda y con los años aburguesaron, pero que ahora son socialistas chics, ¿no? Y estos tienen mucha fuerza. Su principal órgano de control es la Universidad Católica de Lima. De ahí tienen de ahí se editan los libros, se dan los premios, generan una serie de profesores que van entrando a los otros lados. Dominan la academia, dominan la vida cultural, mucho el periodismo, y tiene mucha fuerza en el periodismo. Entonces, y el aparato de justicia. El aparato de justicia está totalmente tomado por los caviares. O sea, el Ministerio Público lo maneja la gente de la Católica, la gente de los caviares, hasta el chofer del Ministerio de Justicia es caviar, se han metido, ellos entraron muy fuerte con Paniagua, que fue el presidente provisional y a la caída de Fujimori, y han ido creciendo en el Estado, ¿no? Desde ahí. Entonces, tienen una fuerza descomunal estos caviares, manejan mucho la agenda, son gente izquierdosa, no radical, pero izquierdosa, y son pues lo de esto del feminismo y los derechos humanos en grado extremo. Todas estas ondas de hoy en día, ellos las manejan, ¿no? Tienen fuerza con Vizcarra también, Vizcarra se ha acostado con ellos. El único que los pudo en su momento sacar del Estado fue García, que no lo hizo, cometió el error de pactar con ellos, de Vargas Llosa, pues Vargas Llosa vino, Vargas Llosa, tú sabes, que él necesitaba ganar el premio Nobel, tenía que izquierdizarse. Porque él dijo, yo tengo el mismo problema que Borges. Yo no voy a ganar el premio Nobel porque me ven muy de derecha. Entonces había ido una ministra alemana hace unos años a Lima y había propuesto un museo de la memoria por el tema del terrorismo, ¿no? Que nadie le había hecho caso. Y Vargas Llosa agarró esto de banderita.
Y yo decía, ¿a Vargas Llosa cuándo le interesan estos temas? Nunca le interesan. No, porque después descubrimos que lo que quería Vargas Llosa era tener un aura progre para que Escandinavia le dé el premio Nobel. Entonces él habla con García y García piensa que si él le da el lugar de la memoria a los caviares, lo van a dejar un poco en paz. García acabó como acabó, pero a Vargas Llosa le sirvió el tema, ¿no? Vargas Llosa ganó el premio Nobel. Entonces, este grupito caviar tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza en el Perú de hoy en día, y a pesar que electoralmente no son gran cosa, dominan, ¿no? Toda la vida intelectual, la vida académica, las ONGs. Su gran aparato son las ONGs. La ONG más fuerte en el Perú es el Instituto de Defensa Legal, el IDELE, recibe mucho dinero de Soros, siempre está discutido, de la Fundación Ford, que si Ford resucitase se moriría de ver que su fundación ahora es una fundación de izquierdas. Y este instituto tiene mucha fuerza, ha manejado mucho esta campaña judicial, política, contra todos estos políticos que estuvieron metidos con el tema, pero una campaña interesada, han demolido a los que les interesaba demoler. Y estas ONGs tienen mucha, como te digo, mucha fuerza, mucha llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Este es el mundito caviar. Y el otro mundito que tú me preguntas es el de la extrema izquierda. El de la extrema izquierda tiene fuerza en el sur del Perú, el sur que es más andino, porque al Perú siempre dicen Chilibia, dicen que mitad Chile, mitad Bolivia. Este sur andino siempre ha sido contestatario, difícil, ¿no? Al Cusco le decían Coscú, o Moscú, me acuerdo. Siempre ha sido medio complicado. Y ahí la izquierda suele tener un 18% de votos. La vez pasada, Verónica Mendoza, es una mujer bastante iletrada, pero que es la líder ahora, una de las lideresas de la izquierda. Bueno, si eres letrado no serías de izquierda. Casi pasa la segunda vuelta con Keiko Fujimori, ¿no? Pasó PPK por poco. Luego tienes el Frente Amplio, que es del cura Arana, un ex cura Arana, que también tiene cierta fuerza electoral, pero están divididos, no van a ir juntos, están peleados para estas elecciones, pero siempre tienen fuerza en lo sindical, tienen fuerza en los gremios de maestros, saben hacer lío en la calle, ¿no? Armar, no son muchos, pero saben tomar los puentes, tomar las calles, ¿no? Y esas cosas saben hacer. Y lo más peligroso, lo más nefasto de ellos es, sobre todo que eso lo ha tomado más el Frente Amplio, es las Gudinas, son las lecciones de Gudinas. Gudinas es un intelectual, no me acuerdo su nombre de pila, pero se ha pedido Gudinas, uruguayo, que ha salido, un marxista uruguayo, con esta tontería del extractivismo. ¿Qué significa el extractivismo? Que no podemos abrir minas. Porque si abrimos minas se muere la naturaleza, o sea, como que estuviéramos en el siglo XIX. Hoy en día las minas no tienen por qué contaminar. Hay un montón de maneras de que las minas no contaminen. Entonces, el Perú se ha frenado completamente en su desarrollo porque hay varias minas interesantes. Acuérdate que el Perú, junto con Chile, es el segundo exportador más grande del cobre del mundo. Nosotros vivimos del cobre, en menor medida del oro, pero son más del 40% de nuestras exportaciones lo que es oro y cobre. Y se han frenado completamente por culpa de estos grupos. Las ONGs de izquierda caviar y de izquierda radical han tomado el tema ambientalista de una manera extrema. Entonces, una mina grande como era Conga, la frenaron en la época de Humala. Humala no tuvo los pantalones de imponerla. Tía María, que es otra mina muy grande en el sur del Perú, se ha cerrado. Y hay varias minas más que no se han podido ejecutar, como Tía María y Conga, por estos activistas que llevan el mensaje de este señor Udinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la izquierda ha sido tremendamente, bueno, siempre lo es, pero ha sido tremendamente perniciosa, nociva, porque el Perú vive de la minería. Nuestros dólares vienen de la minería, es nuestra principal fuente de divisas. Y la minería no tiene por qué contaminar, se les multa, ¿no? Pero hay pues esta estupidez ambientalista extrema y el país se está quedando sin velocidad. Uh-huh. A nivel así, porque ya llevamos 35 minutos y la verdad es que la conversación está siendo brutal, buenísima. La región, ¿cómo ves, Aldo, tú que conoces en profundidad el futuro de América Latina, ¿no? Al final, desde la Fundación Disenso, queremos un montón a la región, ¿no? Al final somos hermanos, compartimos un pasado común, compartimos un futuro común, ojalá, pero la cosa es
la región pasa por malos momentos. Lo has dicho, ¿no? Hay cierta recuperación de la extrema izquierda en Bolivia, en Argentina, México, aunque vaya por libre, pues manda quien manda, Venezuela sigue ahí, Cuba sigue ahí. O sea, ¿cómo ves el futuro de la región en los próximos años, además después de la crisis del COVID, que es complicada, ¿no? Bueno, yo siempre tuve la teoría de que la América Latina se independizó muy prematuramente. América Latina no estaba lista para ser independiente en las primeras décadas del siglo XIX y ahí empiezan las cosas a caminar mal. Les faltaba 100 años más, no estaban cuajados, y tuve la historia de casi toda Latinoamérica, los primeros 30, 40 años son guerras civiles, desastres, no hay democracia, caudillos militares, bueno, pero eso ya es irnos muy atrás. Vamos a lo de ahora. Sí, está bastante complicado. Yo suelo decirle Cretinoamérica, porque hacen algunas cosas que realmente son cretinas. Este mindset, esta mentalidad latinoamericana es complicada, no es fácil. En España también, en España también. Vaya que la... No, sí, pero en América Latina también es tremendo. Entonces, a mí lo que me preocupa, mira, sobre todo es el tema de Chile. Chile era el ejemplo de la clase. Se habían roto el lomo 40 años, habían hecho las cosas súper bien. Tú ibas a Chile y nos sacaba, pues, calles de ventaja al resto de países. Bien desarrollado, bien organizado, con una sólida clase media, país con mucha perspectiva. Y de repente se están suicidando. De un momento a otro están haciendo estupideces, están tomando las calles, están quemando hasta iglesias, van a cambiar la constitución. O sea, tú dices, ¿pero qué les pasa a estos? Si esto en todo, es como ver un berrinche de un niño rico, ¿no? Tú estás sentado en tu barrio, pues que apenas tienes para comprar tu lata de leche, y de repente el niño rico del barrio empieza a romper la bicicleta y empieza a quemar la casa. Entonces, ¿pero qué le pasa a este? Le ha entrado el diablo, ¿qué cosa? No sé, yo no entiendo lo que está pasando con Chile. Chile funcionaba bastante bien. Es absurdo lo que está pasando ahí y claro, preocupa, se van a cargar la constitución, que es una constitución bastante positiva, y van a meter pues todas las estupideces latinoamericanas de progres de siempre, y no sé en dónde va a acabar eso, porque el sistema de partidos de Chile, que era sólido, ¿no? La democracia cristiana, el Partido Socialista, y la UDI, y que era la derecha, Renovación, que era la derecha, todos están en una crisis tremenda. Entonces, no se sabe quién va a ser el próximo presidente, incluso hasta ahora en las encuestas, los dos primeros sitios está Joaquín Lavín, que es un hombre de derecha bastante capaz, pero está no me acuerdo ahora el apellido, el líder del partido chileno, es un partido comunista a estas alturas. Y luego hay toda esta reivindicación de Allende, cuando Allende fue una catástrofe. Allende manejó la economía de una manera pues, horrorosa. O sea, cuando Pinochet llega, estaban con una hiperinflación tremenda, todo el aparato productivo destrozado, todo estatizado. Allende lo han idealizado mucho, pero Allende como presidente fue un desastre. O sea, su ministro de Economía, Chonchol, y el otro que ahorita, Buscovich, hicieron polvo la economía. O sea, le echan la culpa a la CIA, que hubo la huelga de camioneros. Eso fue una cosa incidental. O sea, la cosa grande la hizo Allende. Allende fue un desastre y eso pudo acabar en una Cuba y bueno, esa es otra historia. Pero Chile preocupa, a mí me preocupa bastante hacia dónde va Chile. Luego, bueno, Argentina es incorregible, ya lo dijo Borges. Los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Argentina tiene un problema muy serio, que era un país muy desarrollado hasta los años 40 y se inoculó este virus que se llama peronismo y no han salido. Se está inoculando en España que se llama SOE. Igual, se le ha metido en la cabeza este virus y no salen de este virus que les ha hecho un daño terrible. Hay peronismo, como tú sabes, de derecha, peronismo de centro, peronismo de izquierda, pero al final son unos grandes sinvergüenzas, mafiosos, musolinianos, ¿no? Ese es el problema, porque el peronismo es fascistoide. Y lo tienen en ADN. Ese es algo que me preocupa siempre en Latinoamérica, que no sabe ganar. Cuba era el segundo país después de Argentina más desarrollado en la década de los 50 y mira lo que acabó en una dictadura de dos hermanitos, los Castro, que ha durado 50 años y que destrozó el país. Argentina era la séptima país del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, tenía oro en cantidades, tenía una sólida clase toda esa. Buenos Aires, ¿qué habrá sido eso? Se nota que fue una ciudad magnífica, que hubo mucho dinero y destrozaron Argentina. Los chilenos lo están haciendo ahora. México, cuando firmó el año 94 el NAFTA con Estados Unidos, México debió ser China. ¿Tú sabes lo que es que te abran el mercado más grande del mundo al lado tuyo? O sea, el desperdicio se desarrolló, la industria automotriz tremendamente, pero México debió ser China, tener un desarrollo brutal. Entonces tú te preocupas, te preguntas qué pasa con esto. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. O sea, y es un desastre de país. O sea, entonces tú dices, ¿qué pasa con estos países
que cuando tienen todas las condiciones para hacer las cosas bien, bueno, yo utilizo una palabra suave, la valoran, la destrozan. O sea, tú dices, ¿por qué no les gusta ganar? Y Perú también, el modelo económico se vio que funcionó bien, que la cosa bien, ahora se está haciendo tontería y media. Entonces tú dices, ¿por qué tienen eso en la cabeza tan metido? Entonces Chile me preocupa, Argentina. Bueno, Cuba, Venezuela es un estado fallido, no sé en qué va a acabar. Ha generado mucha inestabilidad en la zona de la migración venezolana. Al Perú llegaron casi 1 millón de venezolanos en 1 año y medio. Para una población de 30 millones de habitantes nos desestabilizó mucho. Les han echado mucho la culpa del crimen, no creo, hay gente muy buena, los venezolanos. Cuba está ahí, pues no sé cómo se sostiene eso, pero se sostiene ahí. La gente está pues prácticamente montando caballo para vivir ahí, pero no sé, se sostiene la dictadura de los Castro. Colombia me asusta, me preocupa, porque la izquierda está fuerte. Está esta señora que es alcaldesa ¿cómo se llama?, de Bogotá, que es terrible, Petro. Claro, como ya se cayó la guerrilla, un poco que el argumento contra la izquierda está debilitado, mucho cuidado con lo que puede pasar ahí. Ecuador tiene que poder regresar Correa. Correa tiene fuerza. No tiene la fuerza de Evo Morales, pero el correísmo tiene ahí fuerza. Entonces, bueno, Bolivia, yo creo que ya el tema ahí anda muy complicado. Tienen toda esta zona de Santa Cruz, que es más parecida a Paraguay, que no se siente muy integrada. Y bueno, ahora Evo Morales es más boca que lo que hace. Gobernando adentro no es tan rojo, más es lo que ladra el perro que lo que muerde. Uruguay, felizmente han elegido un hombre muy capaz, muy interesante, Lacalle, tan hábil como su padre, que su padre también era un tipo muy hábil, pero en el gobierno de su padre no pudo hacer gran cosa porque no tenía el dominio del Congreso, y el Congreso lo boicoteó. En este caso, su hijo tiene el Congreso y está haciendo las cosas bastante bien. Uruguay, el problema de que la izquierda, el Frente Amplio es muy fuerte, ¿no? Tiene una especie de PSOE grandazo ahí, y es difícil con el 40%, ¿no? Pero bueno, Uruguay está caminando bien, y Paraguay es un país que siempre ha caminado ahí de la mano del Partido Colorado, un país estable, tranquilo. Ese es el retrato de la zona, ¿no? Más o menos de Sudamérica. Sí, sí. Pues oye, la verdad es que menudo repaso que le hemos hecho tanto a la historia del Perú como a la evolución de esta América Latina que nos importa tanto, ¿no? La verdad es que, Aldo, ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros. Sí, perdón. Por Latinoamérica, por los franceses. En realidad... No, Iberoamérica. Iberoamérica, pero los franceses en el siglo XIX, tramposamente, contra España, meten el término de Latinoamérica, que se lo compran los anglos. Ya como metieron el chip, en realidad no es Latinoamérica, esa es una expresión francesa. Sí, es francesa. En su momento, con un especialista en integración regional, que es Olivier Daven, tuvimos este debate, ¿no? Y claro, efectivamente, en eso pues han ganado varias esperas y hay que recuperar ese concepto de Iberoamérica, por supuesto. Bueno, ya sabes que en la casa hablamos de la iberosfera, ¿no? De ahí la gaceta de la iberosfera y todo este tipo de cosas. Interesante. No, tenemos un destino común sumamente importante. Hemos vivido de espaldas, ambos España y América, Iberoamérica, y salvo las inversiones españolas que me olvidé mencionarlas, pero que fueron importantes. Perú, hay que agradecerle a España, las inversiones españolas en la década del 90 fueron tremendamente importantes para levantar al Perú de nuevo, ¿no? Telefónica, Endesa, Repsol, BBV. Tú ibas a Lima y me decías que estabas en Madrid, entonces veías todos los carteles por todos lados, hasta los teléfonos eran igualitos a los de España. Esas inversiones españolas, España tomó la bandera del lado de las inversiones, pero no la política. Siempre ha vivido de espalda. Bueno, pues aquí lo dejamos. Cuando nos veamos en Madrid después de que volvamos a la tan ansiada normalidad, no a la nueva, a la tan ansiada normalidad, a la vida de Madrid de siempre, pues tenemos que grabar otra entrevista ya presencialmente y disfrutar de una tarde como Dios manda. Pero Aldo, ha sido un verdadero placer charlar y discutir sobre el estado de la región. Muchas gracias por tu tiempo y por ser parte de las conversaciones aquí en Disenso. Amable, gracias. Un saludo a todos. Un gusto.